Señor, gracias Señor, porque podemos acercarnos a ti, a pedirte que nos llenes, Señor, de tu palabra, que transformes nuestro ser. Queremos dar los pasos necesarios para acercarnos cada día más al conocimiento de ti, Señor. Buscarte todo el tiempo de nuestra vida y hacer tu voluntad, obedeciendo cada palabra que tú nos enseñas, Señor. Lo aprendemos de tu palabra, pero ahora juntos vamos a profundizar en lo que tiene que ver con tu sabiduría que quieres impartirnos esta noche, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a compartir el... Vamos a ver. El tema de hoy que tiene que ver con vivir por fe, ¿verdad? Estamos en el tema de vivir por fe. Y en este momento empezamos con la tercera parte de esta enseñanza, que es importante porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo que dice la Escritura. Sin fe es imposible agradar a Dios y los que se acercan a Él deben creer que le hay. Hoy vamos a hablar acerca de leyes espirituales. Unas son mayores que otras, pero hay una muy específica que quiero tocar ahora, la ley de los votos, de las o pacto o promesas. Es una de las más grandes que existen y una de las que más cuidado debemos tener para abundar en ella. En lo siguiente que vamos a ver lo escribió el rey Salomón, un rey al cual Dios le dio sabiduría, lo hizo abundar en sabiduría y le dio aparte otras bendiciones, otros talentos, habilidades, pero él aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña acerca de los votos. Y empieza en Proverbios. El libro de Proverbios fue escrito por Salomón. Dice Proverbios 20:25, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Esto es triste cuando hacemos una promesa al Señor y después le pensamos, hay que cumplir todo lo que prometemos, es lo que está diciendo aquí, y no enlazarnos, ligarnos con nuestras propias palabras. Salomón, en los pasajes que vamos a ver en continuación, nos muestra que un pecado que comúnmente se pasa por alto y que no se aprecia en el pueblo de Dios es el pecado de los votos rotos o no cumplidos, prometiendo cosas a Dios y fallando en cumplir con el voto o promesa. Es pecado. Es pecado porque así tan serio lo considera el Señor en su palabra. Veamos qué dice Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Si no lo cumples, eres un insensato. No tienes sentido, no tienes capacidad de compromiso, de responsabilidad, es lo que está diciendo aquí. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Yo recuerdo en muchas ocasiones, es muy delicado esto, porque mucha gente he oído que dice, yo le prometí a Dios que si Él me libra de esto, que si Él me sana, que si Él sana a mi esposa, a mi hijo, a mi hija o a mi esposo, yo le prometí a Dios que nunca me voy a apartar de Él y que nunca voy a dejar de venir a la iglesia. Tantas veces que he oído eso y personas que ya no he visto. Esas son pecados que están ahí. Y es serio, es serio. Por eso es que es una de las leyes establecidas y aclaradas aquí por Salomón. Sigue Salomón en el versículo 6 diciendo, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Fíjense las consecuencias de no cumplir con un voto. Dice aquí,
Harás que Dios se enoje a causa de tu voz, de tu promesa que no cumpliste y que destruya la obra de tus manos. Hay muchas cosas que suceden por causa de promesas quebrantadas que hemos hecho. Cuidado con lo que prometes. Cuando vas a prometer algo, piénsalo muchas veces antes de hacerlo, para que estés seguro que es a lo que Dios te está guiando y que no es un impulso, una emoción, un mover sentimental o emocional que te está empujando a que hagas una promesa a Dios que no vas a cumplir o que llegues a romper, porque tiene consecuencias. Esto no es, bueno, todos somos humanos, sí, es cierto, pero hay advertencias que están por escrito en la palabra, las cuales debemos tomar en cuenta. Ahora, vamos a otra. Números capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o promesa, o pacto, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esto fue escrito, el libro de Números fue escrito por Moisés. Los que vimos antes era de Salomón, en Proverbios y Eclesiastés. Ahora estamos viendo lo que dice Moisés, lo que Dios le dijo a Moisés que dejara claro al pueblo de Israel. Y es importante que veamos desde cuándo viene esto, desde el Antiguo Testamento y sigue, esto no cambió, no es que porque era de la ley, ahora ya no es necesario, sigue siendo importante cumplir con los votos, con los compromisos a Dios. Dice Deuteronomio 23:21, también escrito por Moisés. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado. Antes de ver un ejemplo, yo quiero decir que varios de estos versículos yo los uso cuando me toca casar o unir en matrimonio a una pareja. Es muy claro lo que les estoy diciendo y les digo antes de empezar la ceremonia, antes del compromiso, les digo, piensen bien lo que van a comprometerse, porque es una promesa delante de Dios. Yo estoy aquí para ministrarles, pero Dios es con quien están haciendo el pacto. Es el pacto entre tres, el hombre, el Dios, el hombre y la mujer. Entre los tres están haciendo un pacto, o los dos están haciendo un pacto con Dios. Dios promete bendecir a esa pareja, guardarla, prosperarla, estar presente siempre con su familia y sus descendientes, siempre y cuando se cumpla con la parte del pacto que se va a hacer delante de Dios. Se los aclaro porque hay muchas ocasiones y ustedes saben cómo ha crecido la cantidad de divorcios, no solamente en el mundo, no solamente entre los incrédulos. Estoy hablando de las iglesias. Es triste, pero es una verdad que pues debemos cuidarnos de lo que está sucediendo. La verdad es que no podemos hacer votos a la ligera. Quiero poner el caso, ¿qué consecuencias hubo en un caso específico? En el caso de Josué y los gabaonitas, los habitantes de Gabaón, veamos cuál fue el compromiso delante de Dios. Fíjense. Josué 9:3 dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Jai, dos grandes ciudades fuertes, sobre todo Jericó, recuerdan los muros de Jericó, ciudades bien pertrechadas, bien armadas, fueron derrotadas porque Dios estaba ahí, por eso las derrotaron. Pero veamos qué pasó. Los de Gabaón se jugaron listos y dijeron, cuidado, esta gente está respaldada por alguien muy poderoso porque destruyó esas dos ciudades y la nuestra no es tan grande como la de ellos. Veamos qué sigue. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. ¿Por qué estaban haciendo esto? Porque eran parte de las 7 naciones que estaban en la tierra de Canaán, la cual Dios había dado a los hebreos. Estos tenían que ser desalojados. Y estos dijeron, ¿qué hacemos? Hurgaron un plan, que es este,
se fingieron embajadores, se fingieron que venían de lejos, sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados. Y luego, ¿qué es lo que pasó? En el versículo 16, bueno, esta es la escena donde están hablando con Josué y el representante de los Gabaonitas. En el versículo 16, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, hicieron pacto de paz, y el pacto se hizo delante de Dios, hicieron pacto, alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Qué tristeza que ya había una promesa de por medio. Y veamos qué sucede, qué consecuencias hubo. Además, la gente le reclamó a Josué y a los líderes, pero los líderes dijeron, hermanos, ya nos comprometimos, hicimos pacto delante de ellos, no podemos romperlo porque Dios se enojaría contra nosotros, el pueblo hebreo. Respetaron el pacto y no los desalojaron, los hicieron servidores, los hicieron de tal manera que les pagaban impuestos y servían al pueblo hebreo, pero no los destruyeron, que era la orden del Señor. ¿Por qué? Porque hicieron pacto y estos sabían por Moisés, lo acababan de escuchar de la boca de Moisés en el libro de Números y de Deuteronomio que ya leímos, que un pacto, cuando hagas pacto, es una obligación que debes cumplir. Veamos qué sucedió. Consecuencias de romper un pacto hecho delante de Dios. Veamos lo que sucedió aquí en Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 1, dice, hubo hambre en los días de David. Mucho tiempo después, recordemos que después de Josué siguieron una serie de jueces para gobernar Israel hasta que pusieron como rey a Saúl. Sucesor de Saúl, que fue desechado por Dios, fue el rey David. Dice, repito, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová. Atención en esto es un juicio, esto es una corrección que está haciendo una disciplina de parte de Dios. Veamos. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. Había prometido Josué delante de Dios, representando al pueblo hebreo, él guardar sus vidas, hacerlos que ellos les sirvieran, que ellos les dieran el dinero que les demandaban, pero les iban a guardar la vida. Vino Saúl, el celo mal enfocado, el celo por quitar a los gabaonitas, verlos como enemigos, pero sin respetar el pacto, mató a los gabaonitas, mató a muchos gabaonitas. Y eso fue consecuencia para el pueblo de Israel de hambre en los días de David por 3 años. Ustedes saben lo que es el que no llueva durante varios meses, que lo pasamos nosotros, 8, 9 meses por ahí, o menos tal vez. Cuando no hay agua, obviamente no hay siembra, no hay frutos, los animales mueren. Entonces, estaban 3 años consecutivos de hambre. Y David consultó a Jehová, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué es esto? ¿Por qué nos está sucediendo esto? Entonces el rey llamó a los gabaonitas. Cuando supo de qué se trataba, por causa de Saúl, les contestó Dios en el 1, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas en el 2. Entonces el rey David llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Fíjense, qué bueno que tenía celo, qué bueno que quería que Israel no tuviera a nadie que fuera enemigo o que fuera extraño entre sus ciudades. Los habían hecho tributarios, esto quiere decir para servir a los hebreos y para cobrarles impuestos, los hicieron tributarios, pero estaba de por medio una promesa. Y todo esto lo estoy comentando, toda esta parte de la historia, para ver
el impacto tan importante que tiene el hacer votos, promesas o pactos. Por eso es delicado, porque vienen consecuencias. Puede ser que no en la vida de Saúl, porque sabemos que Saúl murió, sabemos que Saúl fue desechado por otra cosa que vamos a ver que también hizo, pero en este caso ya estaba David reinando, pero era el pueblo de Israel. Un dirigente pudo causar que sucediera esto, pero quien lo juzgó fue Dios a Saúl y al pueblo de Israel. Veamos qué sucede. Sigamos adelante con el tema este. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová, para que ellos la bendigan? Porque ya habían sido afectados por la matanza que hicieron a los de Gabaón y ahora tenían la posibilidad de maldecirlos, y esa maldición no era que viniera de la boca de ellos, porque sabemos que el Señor bendecía a su pueblo, lo cuidaba, aun cuando Balaam, contratado por Balac, quería que maldijera el pueblo, no lo pudo maldecir porque Dios le dijo, ten cuidado, porque al que yo bendigo nadie lo puede maldecir. Pero aquí ellos abrieron la puerta al enemigo cuando rompieron el pacto. Hasta ese alcance estamos viendo ahora. Bien, el versículo 4 dice, y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella, quiere decir problema, sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. El problema no es con Israel, el problema no es con el dinero, con el oro y la plata y con la casa de Saúl. ¿Qué era lo que querían los gabaonitas? Lo que pasó es que ellos reclamaron que les dieran 7 varones, los descendientes de Saúl, para matarlos, y los mataron, los liquidaron, los mataron, y esos hombres pagaron el precio de la desobediencia de su antepasado, de esos hombres descendientes de Saúl, por romper el pacto. Había que hacerlo. Después de eso se terminó la hambruna en Israel y siguieron abundando el alimento. Ese fue la consecuencia de vivir, de romper un pacto hecho con otra persona delante de Dios. Cuidado con los pactos, porque es delicado hacer un pacto. Bien, veamos. Ahora nos pasamos a lo que dice la Escritura cuando sí se puede romper el pacto y Dios lo avala, Dios lo permite. Aquí dice, hay una condición en la cual el pacto o voto no debe ser cumplido, y es cuando eso implicaría violar el diseño de la autoridad delegada. Aunque viole el diseño de la autoridad delegada, el pacto o voto no debe ser cumplido. ¿Qué caso es? Cuidado. Números 33. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, cuando todavía es hija de familia, todavía está dependiendo de sus padres, bajo autoridad de sus padres, ¿qué es lo que pasa? Si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, no hubiere ningún impedimento, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que se hubiere ligado su alma, firme será. Está comprometida a cumplirlo. Pero, dice, mas si su padre le vedare de cancelare el día que oyere todos sus votos, los cancelare, y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó, se lo prohibió, se lo canceló. Es importante ver el respaldo de Dios a la autoridad delegada. Cuando alguien hace un compromiso, una promesa, y la autoridad, en este caso el padre, porque la mujer era soltera y vivía en su casa, si el padre dice,
no, de ninguna manera te prohíbo que ese voto no es válido, no lo acepto, no lo acepto, lo rechazo, no lo vas a cumplir. Ella quedaba libre del compromiso y Dios la perdonaba. Veamos, ¿qué sigue? Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo hiere y cuando lo hiere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, le canceló, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Es lo mismo. Cuando es soltera, está bajo la autoridad de su padre. Cuando es casada, está bajo la autoridad de su marido. Los esposos son responsables por esos compromisos que hagan las esposas. Por supuesto que si el hombre hace un voto y no lo cumple, va a haber consecuencias, como las que vimos que sucedió con Israel. Pero aquí había una salvedad en el caso de la mujer. ¿Por qué en el caso de la mujer en su casa y por qué en el caso de la mujer ya casada? Dios sabe. Dios tiene el control, Dios dijo, Dios hace, Dios puso bajo autoridad a la mujer. Así es que si la autoridad de ella dijo, no lo cumplas, te lo cancelo, no se cumplía. Antes de seguir adelante, quiero orar. Señor, cuán importante, cuán trascendental es las palabras que salen de nuestra boca, que a veces las consideramos como ligeras, como fue un arranque emocional. Pero para ti eso no cuenta, Señor, porque debemos cuidar lo que sale de nuestra boca. Más si son pactos, compromisos, hechos contigo, hechos con otras personas, y después fallamos en cumplírselos. ¿Por qué? Porque es pecado, porque tú lo demandarás, porque habrá disciplina y muchas ocasiones que hay gente que está pagando por cosas que prometió y no cumplió y no se ha dado cuenta. Es necesario arrepentirse de ese pecado, es necesario restaurar la relación con la persona con la que se hizo y pagar, redimir lo que sucedió. David tuvo que darle los hijos de Saúl para que los gabaonitas les quitaran la vida en, en represalia o como parte del quitarles la ofensa que había hecho Saúl con ellos. Gracias, Señor. Entendemos muy bien en tu palabra cuál es el principio, qué importancia le das a la ley de los votos, de los pactos. Por eso es importante, Señor, que tengamos cuidado, que leamos la Escritura profundamente para aprender cosas que como quiera, de cualquier forma, serán demandadas. Las conozcamos o no las conozcamos porque están por escrito. Están disponibles para nosotros. El que se descuida y no lo aprende o no lo aplica, pagará consecuencias. Así como lo pagó los hebreos, hasta que se enteraron de por qué fue cuando consultaron a ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos enseñas y nos das ejemplos. Aún, Señor, hoy en día estamos comprometidos a cumplir todo pacto. El pacto más que cada familia tiene es el pacto matrimonial, el cual estamos forzados por nuestra boca, ligados por nuestra boca, como dice tu palabra, a cumplirlo por toda la vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. En otra ocasión anterior, cuando Saúl todavía vivía, Saúl desobedece y va a ser desechado del reino. Lo va a desechar Dios del reino porque no fue correcta su procedencia, la forma de proceder, porque desobedeció a Dios. Importancia de la obediencia con respecto, sea quien sea el rey, en nuestro caso, sean autoridades de las más altas, sea autoridad del gobierno, sea autoridad de la casa, sea autoridad en la iglesia, sea autoridad en cualquier parte, en la empresa, en todas partes. Cuidado cuando fallamos en obedecer al Señor. Dice en 1 de Samuel 15:21, y estoy tocando los versículos porque qué mejor forma de aprender la escritura y de crecer en la fe cuando dice la Biblia
que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esto es lo que estamos escuchando ahorita y lo que estamos leyendo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Ellos lucharon contra los amalecitas, una nación de Amalec, los amalecitas. Y había un rey llamado Agar. Cuando destruyeron todo lo que tenían que destruir, excepto las cosas que les parecieron buenas, ovejas, ganado, y le perdonó Saúl la vida al rey Agag. Ese fue una desobediencia. Dios les dijo, acaben, arrasen con todos, no pueden quedarse. ¿Por qué? Porque Dios sabía que se contamina el pueblo por cada una de las cosas que iban a tomar. Y veamos qué sucedió aquí. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Era la excusa que Saúl le dijo al profeta Samuel. Samuel vio y dijo, Dios le reveló a Samuel lo que pasaba, era profeta. Y va y le pregunta a Saúl, ¿qué sonido, qué balido de animales o ruidos de animales estoy viendo aquí? Ah, no, es que el pueblo, no yo, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. El anatema es maldito, por eso les había enviado Dios a que destruyeran a los amalecitas. Los amalecitas pelearon, destruyeron parte del desfile que el pueblo de Israel, cuando venía de Egipto, los de Amalec, vinieron y los atacaron en la retaguardia, donde estaban los más débiles. Dios se molestó con Amalec y los amalecitas por eso que hicieron contra su pueblo. Cuando haces algo contra el pueblo de Dios o contra los hijos de Dios, como tú y como yo, dice que es como si tocaras la niña de su ojo. Por eso Dios había decidido destruir, había mandado destruir a todos los amalecitas. Pero guardaron la vida del rey Agar, Saúl. Bien, ¿qué pasa? Samuel dijo, se complace, porque le dijeron que iban a hacer sacrificios a Jehová en el 21. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Olvídate, en otras palabras, olvídate de los sacrificios. Dios no necesita tus sacrificios. No quieras comprar a Dios con servicio, no quieras comprar a Dios con todo lo que sea tuyo para compensar o comprar el quedar bien con Dios. A Dios le interesa más tu obediencia que todo el servicio que le prestes. Si tú eres una persona que le sirves, pero no le obedeces, vas a enfrentarte con algo como lo que pasó con Saúl. Sigamos adelante en el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta ese día llegó la unción sobre él, aunque siguió en el puesto, pero ya Dios lo había desechado. Ya no había unción y tuvo muchos problemas, tuvo ataques de espíritus inmundos, hizo una serie de cosas hasta que murió. Murió él y sus hijos. Pero aquí lo que quiero poner atención, la rebelión o rebelarse, el oponerse a lo que Dios le había dicho, es pecado de adivinación, es la rebelión, es equivalente a adivinación. Adivinación es un pecado de ocultismo, es penado por Dios el andar con adivinadores o con lectores de cartas, de hojas de té. La adivinación es los horóscopos, mucha gente lee horóscopos, todavía he oído cristianos que lo hacen. Es que no tiene nada de malo, yo nomás lo estoy leyendo, pero no me afecta. Sí te afecta porque lo lees. El que se acerca a una serpiente para tratar de tocarla, le va a morder. Entonces, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, saben que la idolatría la penaba Dios. Dios quería que se apartaran de la idolatría.
Entonces, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, que no seas rey. Pero eso no para ahí. Dios está hablándonos claramente de lo que tiene que ver con la obediencia, de lo que tiene que ver con el pacto, de lo que nos comprometemos delante de Dios. Así es que ahora veamos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Esto es el ejemplo muy claro que está aquí en el Nuevo Testamento. Y es el de Jesús. En Lucas 2:48, recordemos que habían ido él y sus padres, Jesús tenía 12 años, habían ido a la fiesta a Jerusalén y estando en el templo, después iban a regresar al lugar donde estaban viviendo y cuando le vieron, cuando regresaron, lo buscaron afanosamente y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Con una explicación, con educación, con una explicación con ternura, con una explicación de respeto. Le estaba diciendo a su madre, a su autoridad, le estaba diciendo, ¿por qué me buscan? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos no entendían por qué no les había obedecido. Siempre había sido un buen hijo, siempre obediente, crecía en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. ¿Por qué no lo obedeció? Ellos no entendían, no pudieron captarlo. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, obediente a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y luego dice el 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Está hablando de estatura espiritual, sabiduría y estatura es conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres. Esto es lo que está sucediendo con Jesús, que es el mejor ejemplo. ¿Qué pasa cuando ya vimos cuando el padre cancela o el esposo cancela un voto hecho por la mujer o un pacto hecho con la mujer? Que no lo debe cumplir antes de que cuando apenas lo propone ella, el padre dice, no estoy de acuerdo, no lo vas a hacer. Y no lo hace o no lo debe hacer. Hoy en día las cosas están difíciles, pero lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Primero, Jesús conocía el propósito de su vida, hacer la voluntad del Padre. A eso vino, esa es la misión que tenía que cumplir. Su autoridad terrenal no lo entendía, sus padres no entendieron. ¿Por qué nos hiciste eso? ¿No sabías que te buscamos? Él tenía que escoger entre obedecer a Dios en ese instante, aunque fuese contra la voluntad de sus padres, de la autoridad humana, u obedecer a sus padres, aunque eso implicase posponer la voluntad del padre por al menos otros 18 años, cuando ya era adulto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Jesús se vio ante una decisión que nos está enseñando qué es lo importante en las decisiones que tomamos cuando desobedecemos a una autoridad. Y es cuando él obedeció al Padre y estuvo ahí, dijo, ¿no sabían que es necesario que obedezca a mi Padre? Él estaba obedeciendo al Padre que dijo, ve al templo, quédate ahí, habla con ellos. Y los padres no lo entendieron, tal como dice aquí. La recompensa, sabemos que lo que él escogió, obedecer a su Padre. Y Dios lo aprobó. Y él y Jesús crecían en sabiduría y en gracia para con Dios. Vamos a orar, Señor. Cuán importante es, Señor, que entendamos los principios de la obediencia, de la sujeción y los principios de la autoridad mayor, que eres tú, Señor. Cuando alguna autoridad nos manda que hagamos algo contrario
a lo que tú ordenas. Nosotros servimos a nuestro Dios porque no hay nada ni nadie que pueda estar por encima de ti, Señor. Señor, gracias por enseñarnos con el ejemplo de Jesús y gracias por enseñarnos las consecuencias de todos aquellos que fallaron y fueron desechados por ti, porque eso nos aclara que el compromiso que debemos tener es contigo, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Qué pasó cuándo empezó el reto de la autoridad delegada? Ese fue el primer pecado en el cielo y en la tierra, que apareció en el cielo y en la tierra. ¿Qué es a lo que me estoy refiriendo? Luzbel quiso ser semejante a Dios, no superior, solo igual en autoridad, pues quería levantar su trono a su nivel, a ser como Dios. Ese era el propósito de Luzbel. Esa fue el primer pecado de rebeldía, el primer pecado de desobediencia, el primer reto a la autoridad de Dios. Se rebeló contra Dios. Ahora, veamos lo que dice Isaías. En el capítulo 14, versículo 12, habla a Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Quiero ser igual a Dios. Ese fue el primer acto de reto a la autoridad, rebeldía contra la autoridad. Bien, 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué sucedió inicialmente? En Isaías 14, versículos 12 a 15, se habla de esto. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Esta es otra versión. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Tristemente. Ahora, el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esa fue la sentencia que lo llevó al Seol, al lugar de los muertos, a los lados del abismo. Ese fue el primero, pero no acabó ahí. Ese fue en el cielo, a nivel de los cielos. Pero hay uno a nivel de la tierra. La tentación a Eva fue en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Por qué fue con la mujer? ¿Por qué llegó con la mujer? Veamos. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Error número 1, no tienes nada que hablar con alguien que te está incitando, el que te está cuestionando, con que Dios te dijo que no comas de eso. ¿A poco Dios te dijo eso? No puede ser. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, todavía está en proceso la tentación, no moriréis, no hombre, no es cierto, no, si no vas a morir. No, no es la muerte. No, no te creas. No, no es real lo que Dios dijo. No, es que lo estás interpretando mal. Estás entendiendo mal la palabra. Mira, déjame explicarte. Hay algo más profundo en esto. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que le dijo. Primero, nunca debió hablar acerca de
¿A poco Dios te dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? No tengo nada que hablar contigo, nada, no te debo explicaciones. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo no. Finalmente, ya saben ustedes el resto de la historia, pero ¿qué sigue? ¿Qué sucede? No tienes que estar bajo Adán. Si comen de ese fruto, ustedes dos serán como Dios. ¿Por qué tiene que ser ese orden que Dios les dio? No, ni siquiera con Dios, los dos. No tienes que estar sujeta a Adán, porque había dicho, te haré ayuda idónea. Dios había puesto ya el orden de autoridad sobre ellos. No, no es así. Ni Dios está, porque ustedes serían igual a Dios, ni entre ustedes debe haber diferencias. Iguales, todos iguales. Hay igualdad, hay igualdad. Y como ya viste, pues los tres son iguales, pues ninguno es más Dios que otro. Tú y Adán serán iguales. Ninguno estará sobre el otro. Bien, ¿qué está pasando aquí? Hoy en día sigue trascendiendo esto, sigue defendiéndose esto, sigue violándose el principio y de orden de la autoridad que Dios estableció en la creación. Las consecuencias se siguen viviendo con los llamados derechos humanos, con los cuales se trata de hacer que todos tengan voz y voto. Veamos cómo. La mujer igual al hombre. A ver, yo no menosprecio, por favor, que esto quede claro, de ninguna manera. El hombre no fue bueno. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno, eso está mal. Haré ayuda idónea para él. El hombre solo no puede vivir. El hombre no puede si no tiene una mujer. Algo hizo Dios para que eso complementara lo que necesitaba el hombre, según el propósito de Dios. Dios tenía el propósito de crecer y multiplicados, pero hay otras cosas por las cuales dijo, haré ayuda idónea. Recuerdo mucho cuando hablo de esto, cuando Dios le dice a Abraham, escucha a Sara, escucha lo que Sara te está hablando. Sara le había ordenado a Abraham, saca a Agar y a la sierva y despídela con el hijo. Él no va a heredar junto con mi hijo. Había problemas entre Ismael e Isaac. Y Sara dijo, no, ya, quita ese problema. Entonces, Dios le dijo, escucha lo que te dice Sara. Así es que recordemos Esther y el rey de Persia, Media y Persia. ¿Qué fue lo que le dijo? Cuando ella habló, Dios la respaldó. Entonces, no se trata aquí de quién es mejor y quién no. Se trata de un orden establecido por Dios. La mujer ser igual al hombre. Eso ya, los derechos humanos te dicen, no, son iguales. Eso fue lo que dijo el diablo. No, es que ustedes dos son iguales. El niño ser igual al adulto. Hoy hay penas graves si un adulto se le ocurre darle una sanción, hablar en contra de un niño o corregir al niño. Eso no es el plan de Dios. Recordemos que Dios manda que con vara se corrige la rebeldía, con vara. Cuando estás educando a tu hijo, no estoy diciendo que es el primer recurso, estoy diciendo que es necesario considerar la corrección y en un momento dado, en ocasiones necesitan recibir una orden específica a los niños. El niño igual al adulto. El empleado ser como o igual al jefe. También. No, pero ¿por qué? ¿Por qué me habla así? Yo voy a presentar un recurso, una demanda delante de recursos humanos, una queja delante de recursos humanos, porque él me habló feo nada más porque no hice lo que él quería. Porque me habla así, no tiene ningún derecho. Eso está sucediendo hoy. ¿Y eso quién lo maneja? ¿Quién lo propone? El mundo. El mundo está sugiriendo, es que todos tenemos derechos. Los derechos humanos son para todos. ¿Y qué dice Dios a eso? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios
y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Se trata el amor, ya sabemos, el amor es dar. El amor es entre un esposo y una esposa. Un hombre debe estar dispuesto a dar la vida por su mujer. Dar la vida por su mujer, pero eso significa, conlleva más cosas. Le vas a dar preferencias si ella requiere algo. Aunque tú lo requieras también, la preferencia la tiene ella. Es necesario. Jesús pagó con su vida para que la novia, la esposa, la iglesia fuera redimida. Así es que el Señor nos pone el ejemplo y en Efesios está muy claro. Mujeres, sujétense a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Hombres, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Hasta ese grado debe ser. El hombre que solamente quiere comprar sus propias cosas, con sus propias diversiones y no toma en cuenta a su mujer, es un hombre que está fallando al pacto y está fallando al mandamiento, desobedeciendo el mandamiento de Dios. Ya con esto voy a terminar. La siguiente ocasión vamos a seguir adelante con este tema. ¿Qué es el amor? El amor está en 1 Corintios 13. Es paciente, en esta versión, es paciente, servicial, no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no hace nada indebido, no busca su propio interés, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Esa es la relación que Dios quiere, no la de los derechos humanos, la de peleo por mis derechos, no. Ama a tu prójimo, da antes de recibir, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. No hay mayor amor que este, que uno dé su vida por su amigo, más por su familia, por otra persona. Ama a tus enemigos, nos enseñó el Señor Jesucristo. Bendícelos, ámalos. Así es que en esto vemos que el Señor nos dice, no son los derechos humanos, es el orden de Dios lo que debemos y no seguir las estrategias de Satanás. Todos somos iguales. ¿Por qué te tienes que sujetar? Cuidado con eso. Vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias a Dios por enseñarnos. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si somos parte de tu reino, debemos andar conforme a tu voluntad, Señor. Y es el deseo de todos nosotros. Y es la oración que nos enseñaste, Señor Jesús. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Nosotros estamos sujetos a nuestras autoridades y todos tenemos a alguien a quien rendirle cuentas, Señor. Pero todos somos responsables de cuidar a aquellos sobre quienes estamos sirviéndoles, como tú dijiste, Señor, cuidándolos, guiándolos, proveyéndoles, alimentándolos de cualquier forma. Gracias, Señor, porque nos enseñas cómo debe ser. Honramos la autoridad en cualquier nivel. Por eso, el que se rebela contra la autoridad se rebela contra ti, Señor. Y pecado de adivinación es la rebelión. Y como hechicería, Señor, es también pecados de hechicería, es el estar buscando pretextos, Señor, para no cumplir, para no obedecer. La desobediencia tiene consecuencias. El romper pactos, compromisos hechos delante de ti, tiene consecuencias. Aun cuando Saúl no era con su mujer, cuando rompió el pacto, pero era un pacto hecho por un antepasado, por Josué, y él debió respetarlo. Él debió ser fiel a ese pacto porque estabas de por medio tú, Señor. Esa trascendencia hay a nivel de los votos matrimoniales, que es un pacto contigo, Señor. No es con una iglesia, no es con un pastor, es un pacto entre tres, tú, el hombre y la mujer. Por eso es que es tan importante honrar el pacto, porque el pacto es hecho contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por enseñarnos. Queremos abundar, queremos dominar nuestros impulsos del alma, de la carne,
a través del Espíritu nuestro que está siendo guiado por tu Espíritu Santo y por la mente de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por perdonarnos. Cada uno pida perdón por las veces que al estar leyendo esta palabra el Espíritu lo haya redarguido. Yo lo hice mientras la leía también, porque durante la vida, aún en el momento en que estaba aprendiendo, varias veces hubo problemas en los cuales hubo desobediencias, hubo rebeldías contra autoridad. Por eso yo he pedido perdón y sé que si acudimos a ti, Señor, arrepentidos, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero sabemos que arrepentirse es dejar de hacer lo que nos llevó a darnos cuenta de que habíamos pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos honrar a las autoridades puestas por ti, porque de esa manera también te honramos a ti. En el nombre de Jesucristo, sean padres, sean maestros, sean jefes en la oficina, sean líderes en la iglesia, sean líderes del gobierno, a todos, toda autoridad es puesta por Dios. Y quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación, como lo vimos en estos ejemplos. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos. En el nombre de Jesucristo, amén. También oramos por los enfermos, Señor. Hay enfermos que se han levantado, pero hay otros que están todavía luchando. Hay algunos por los que oramos que es necesario seguir intercediendo para ver tu gloria y para ver que se cumpla lo que tú quieres en ellos. Tal como te dijo aquel hombre, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y dijo, quiero, sé sano. Y lo tocó y lo dejó la lepra. Así, Señor, sé que así es tu voluntad. Nos enviaste a sanar enfermos, a liberar de demonios. Gracias, Señor. Eso es lo que queremos hacer y ver tu gloria y que glorifiquen tu nombre al ver el poder de tu Espíritu obrando en ellos, en sus cuerpos, en sus mentes, en sus corazones, que estén heridos emocionalmente. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque a través de tu poder suceden estos milagros continuamente. No han dejado de suceder, siguen sucediendo, aunque a los ojos de muchos no los vean, pero los vemos cuando vemos que se ponen de pie y siguen su vida en sanidad. También gracias, Señor, por los hermanos que están recluidos, aquellos que están en centros de detención, hombres y mujeres que están pagando por cosas que tal vez no hicieron, o algunos que las hicieron y ya han cumplido con sus penas, y aquellos que tú quieres dejar en libertad, Señor. Gracias, Señor. Sé que de esto, en ellos vendrán bendiciones, así como lo vimos en la vida de Pablo, de Pedro, de José, y en muchos otros que fueron llevados a cárceles por diferentes motivos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque sé que tú estás con ellos. Tú estás con el que sufre, que te busca y que ha entregado su corazón para ti. Gracias, Señor, por sus familias, porque las estás fortaleciendo sabiendo que un día estarán con ellos, para lo cual deben de seguir orando, intercediendo por ellos y por el resto de la familia. Señor, muchas gracias porque tú eres nuestro proveedor y no nos faltará. Siempre, Señor, nos llevas por pastos verdes y aguas de reposo y nos provees lo necesario, Señor, y aún para que sobreabunde, para que podamos ayudar al necesitado. En el nombre de Jesús, gracias por todos los que están ofrendando y diezmando, Señor, para que tu obra siga adelante y para cumplir con lo que el deseo de tu corazón de ayudar a los necesitados. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Terminé esta parte.